Iglesia, la verdad bíblica frente a desafíos modernos. Como mencionaba anteriormente, algunos han sido o han sufrido algún tipo de comportamiento que ha afectado su integridad y en especial en situaciones donde la dignidad del ser humano se ve afectada. Hablábamos del acoso que hay en un bus, que las mujeres no se sienten seguras, y esto hace parte de toda la estrategia que el enemigo ha planteado para destruir la iglesia, destruir las familias, porque la iglesia se compone de familias. Entonces, esta mañana, estudiando acerca de estas verdades frente al desafío bíblico, uno de ellos al que estamos enfrentando y que de manera potencial ha venido invadiendo, es como un virus, como una enfermedad realmente, la perversión sexual, la manera en que ellos de manera ávida se entrometen, se permean, se meten entre las familias de maneras muy sutiles. Hay que estar muy atentos porque hay comportamientos o hay cosas que pueden estar pasando en nuestras familias de las cuales no somos conscientes. Y uno escucha testimonios de familias donde la hija estuvo siendo abusada por tantos años y nunca el papá se dio cuenta, o fue un familiar, o fue alguien que usted jamás se imaginó. Y esto en la oscuridad, en el silencio, genera un campo de cultivo para que eso se alimente. Entonces, eso es un tema importante de enfrentar, la perversión sexual, desde la verdad bíblica. Y para ser un poco más puntuales, esta mañana vamos a hablar de la familia como herramienta, como instrumento de protección de la perversión sexual en nuestras vidas. No sé usted qué piensa al ver esta imagen. Esta imagen es una imagen muy sencilla, aparentemente, pero creo que dice mucho, ¿verdad? Yo creo que esta imagen plantea lo ideal que sería la familia, el ideal del hogar. Vemos la niñez, una niña, un niño, bajo ese fortín que son los padres. Y es importante que esta mañana tengamos en cuenta la familia como instrumento. Pero cuando planteamos la familia como instrumento, la familia puede ser un buen instrumento o puede ser un mal instrumento, ¿verdad? Uno ve noticias en países supuestamente civilizados donde los padres no tienen absolutamente nada de autoridad sobre sus hijos. El Estado es quien de una u otra manera responde y manda sobre sus hijos. Entonces el hijo o el padre no puede ejercer autoridad sobre su hijo porque el sistema se lo impide. Yo tengo una tía en Europa y decía, Bray, yo no le puedo decir nada a mi hija porque yo digo algo y ella me demanda o me quitan la hija. Entonces cada vez el sistema de manera perversa ha quitado autoridad a la familia sobre los hijos. Y el enemigo ha ganado ese campo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y como familia somos el primer instrumento de cuidado para nuestros hijos ante la perversión sexual. Casi todas las situaciones de abuso ocurren ¿dónde? Dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que empecemos a ver o entendamos esta mañana que la familia es el primer anillo de seguridad que tienen nuestros hijos de protección. A veces uno no entiende eso, a veces uno de joven como que sí, pero cuando ya estás o eres papá te das cuenta de lo importante que son esas palabras. Mencionaba yo ayer el tema de mi cuñada en la calle con la niña y sufrió una situación un intento de robo para no generar especulaciones. Y duramos sin comunicación como 2 horas. Y usted no se imagina la zozobra que había en nosotros. Estábamos en reunión de parejas y yo decía, la niña. Nicole grita y grita harto. Pero Alice también grita. Pero yo, Alice, ¿cómo se defiende? Es vulnerable. Y la perversión sexual, hoy en día, el blanco para ellos son nuestra niñez. Los niños de nuestra casa. Tenemos estadísticas donde desde los 9 años los niños están viendo pornografía, están siendo atados en pornografía. Prácticas sexuales desde los 11, 12 años. Y creemos que eso es un asunto ya de adolescentes o de jóvenes o adultos. No, escuela bíblica, pueden haber niños pasando esas cosas.
Entonces es importante que veamos la familia como ese resguardo, ese lugar de protección, ese fortín donde Dios nos ha puesto responsables de ellos. Y para ahondar un poquito más en el tema, vamos a hablar de esta verdad escritural. La encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 127, 1 al 5. Y es un texto bastante conocido. Yo voy a decir la primera frase y ustedes de memoria lo van a decir. Si Jehová no edificare la casa, en vano, ¿cierto? Si Jehová no cuidare la casa, la ciudad, en vano, ¿cierto? Entonces vamos a leer esta, pero no de manera tan superficial, sino que vamos a entrarnos un poquito en acerca del propósito de Dios que Dios tiene con la familia para protección y edificación, y también la vulnerabilidad de la niñez, lo vulnerable que son los niños, porque para eso Dios nos ha puesto para cuidar y edificar. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 3 dice algo similar, solo que cambia un poquito la palabra y dice: por demás es que os levantéis de madrugada. O sea, por demás lo puedes reemplazar por en vano también. Es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios? El sueño. El versículo 3, hay una afirmación hermosa, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5, bienaventurado ¿qué? El hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, te damos gracias y pedimos, Dios, tu dirección. Señor, es tu palabra la que es viva y es eficaz, Dios, y más cortante que espada de doble filo, Señor. Es tu palabra, Dios, la que enseña, la que redarguye, corrige e instruye, Dios, para que nosotros podamos, Señor, ser edificados en justicia y estar preparados para toda buena obra, Dios. Señor, te pedimos tu dirección en esta lectura, Señor, en este tiempo, Dios, que sea tu palabra redarguyendo, Señor, iluminando nuestras vidas, Dios. Quita, Señor, todo obstáculo, Dios, y permite, Dios, que podamos ver, Dios, podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les mencionaba, la familia es el instrumento de edificación y protección eficaz. Y es lo primero que vamos a ver. Porque es evidente que nosotros nos movemos entre lo vano y entre lo real. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos o hacemos que sabemos que finalmente no van a trascender. Es algo vano, algo engañoso. Pero hay cosas en nuestra vida a las cuales sí debemos atender con toda diligencia, con todo esfuerzo, y es a lo real, no a lo vano, a lo real. Y cuando leemos estos textos, yo me doy cuenta de algo. Hay dos maneras de edificar o de construir: a mi manera o a la manera de Dios. Y particularmente en la vida siempre nos vamos a encontrar en esa situación. El que se quiere casar, por ejemplo, tiene tres opciones en este caso para casarse: en desconocimiento de Dios y se casa, en desaprobación de Dios o en aprobación y bendición de Dios. Pero todo eso está en las decisiones que tomemos nosotros. Así es también construir, edificar. Y cuando leemos este texto vemos actividades cotidianas del ser humano. La primera que vemos, ¿cuál es? Edificar una casa. El texto que lo encontramos dentro del género narrativo, el género poético, sapiensal, que se encuentra en la Biblia, un salmo dirigido para Salomón. Podemos ver el corazón de David como en es un texto inspirado por Dios, pero tiene una pequeña dedicatoria al título. Cuando uno lee en la versión Reina Valera dice Cántico gradual para Salomón. Y David, cuando se compone este salmo, él sabe de qué está hablando. David pudo haber hecho muchas cosas: conquistar reinos, pudo vencer enemigos, hizo muchas cosas, ¿verdad? El rey David, pero una cosa no pudo. ¿Cuál pudo? Construir el templo. A él no se le permitió hacerlo. Él pudo haberlo hecho,
pero Dios designó esa tarea ¿para quién? Para Salomón. Entonces David entiende la preocupación, lo que es necesario para que ese proyecto se cumpla. Y pone énfasis en este salmo diciéndole, mira, si Jehová no va a edificar, en vano va a hacer todo lo que hagas. Teniendo lo que tengas, porque Salomón era una persona más próspera, era una persona llena de sabiduría, tenía recursos, claro que los tenía, había provisión para construir, la había, pero su padre le dice, si Jehová no edificare, en vano va a ser todo esfuerzo. Y lo segundo que le dice es, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este texto me lleva a pensar en varias, o en tres realmente, en tres áreas de las cuales nosotros dependemos completamente del Señor y a veces no tenemos en cuenta. Y la primera área que nosotros queremos mencionar esta mañana es la edificación del hogar. Y en la edificación del hogar, quienes pertenecen al campo de construcción como arquitectos o ingenieros civiles, ellos en su mente tienen ya visualizada la estructura cómo ha de quedar y entregan planos, entregan instrucciones. Pero si el ingeniero o el arquitecto no está pendiente de esa construcción, ¿qué es lo más probable que pase? ¿Sí? La expectativa versus realidad. No sé, hay muchas caricaturas y cosas por ahí en las redes donde la expectativa de construir, pero si no se tiene una constante consulta, aquel que es el dueño del diseño, es muy probable que desviemos la construcción. Y David, este salmo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano va a ser todo esfuerzo, va a ser engañoso, no va a tener resultado, no va a haber un resultado que perdure en el tiempo. Porque hay gente que edifica y hay gente que cuida, pero aquí la palabra que resalta es lo que es vano y lo que es real o lo que es eficaz, para que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a la edificación, pasamos a la defensa. ¿Por qué? Porque nadie cuida algo que no tiene. Cuando las familias empiezan a crecer, cuando se empiezan a edificar casas, la ciudad crece. Entonces, digamos que es consecuente con la afirmación del Salmo. Y esa defensa del hogar, recordaba yo esta mañana, en mi anterior trabajo, yo tenía a veces operaciones a la 1 o 2 de la mañana y debía ir hasta donde estaba ubicado el helicóptero. Pero hay un anillo de seguridad, hay soldados cuidándonos en medio de la selva, estábamos en el Bichada. Y uno se levantaba a la 1 de la mañana y caminaba hacia donde está la aeronave de noche, porque allá apagan la base. Bueno, tú vas pues, pendiente, que no haya nada por ahí, y llegas al puesto de la garita donde está el soldado. Y adivine cómo está el soldado. Durmiendo, sí, el soldado está durmiendo. Y aparte que eso es un delito, pues en ese momento uno piensa, ¿será que lo despierto? ¿No lo despierto? ¿Tiene un fusil? ¿Se asusta? ¿Qué hace? ¿Sí? El que está atento pide santo y seña, ¿no? Santo y seña, y empieza usted a dar un código ahí diciendo, si este es amigo, no es enemigo. Pero antes de llegar al helicóptero, nosotros habíamos sido mandados a descansar. Vayan y duerman, que con eso ustedes se van a despertar. Vayan tranquilos y descansen. Después de ver eso, uno dice, definitivamente Dios es quien lo cuida a uno. ¿Quiénes son los soldados? En ese caso, chicos de 18 años, 19 años que están ahí tal vez por obligación. No hay un compromiso, tal vez, no estoy diciendo que todo generalizando, pero ¿qué tal si mi seguridad dependiera de eso? En medio del Bichada, sin comunicación, sin luz. Y ahí es donde nos damos cuenta que la defensa del hogar, por más policía, por más seguridad que se tenga, es en vano si Dios no cuida. Hay muchos métodos o estrategias o pensamientos que nos animan a cuidar la familia de cierta manera, pero sabemos que si Dios no es quien cuida, en vano estamos cuidados. Y este tema de la perversión sexual ha entrado en nuestras casas. Como mencionábamos, temas de abusos han ocurrido en el interior de casas. Niños que desde los 9 años ingresan al mundo de la pornografía. Gente que por 10 segundos queda atado a un pecado
y dura 10 años en salir de él. Eso está pasando en nuestros hogares. Eso está pasando en nuestros hogares. Lo hablamos de varias cosas, porque puede ser también el tema de la droga, el tema del alcohol, el tema de varias adicciones que hoy en día están golpeando nuestra niñez y nuestra juventud. Pero el enfoque de hoy es cómo la familia puede proteger a nuestros hijos de esa perversión sexual. Y lo tercero que dice el texto es, o habla del sustento del hogar. Dice, en vano es que vayas desde mañana hasta la noche y que comas o consumas el pan de dolores. Y nos pasa hoy en día que a veces las familias no tenemos tiempo para nuestros hijos. Lo importante es trabajar. Y hemos visto cómo el sistema ha aislado la relación de padres con hijos. Los hijos, el papá sale en la mañana de noche y llega de noche y su hijo ya está durmiendo. No hay relación. No hay relación. Obviamente este texto no está invitando, entonces no hagamos nada, quedémonos en casa, sino que por el contrario, nos está animando a que dependamos del Señor. Esto no exime mi responsabilidad. Que Dios haga su parte no exime mi responsabilidad, porque podríamos decir, pues si es en vano todo lo que hacemos, entonces yo me quedo quieto y que Dios haga el resto. No, eso no exime mi responsabilidad en el hogar como edificador. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que la participación de Dios es esencial en todo proyecto, como el de construir, como el de edificar, como el de cuidar a nuestra familia. Dios debe ser parte esencial de ese proyecto. Ahora, recuerdo un hombre que estudió medicina bastante tiempo, un tipo muy aplicado, y él dedicó toda su vida a estudiar. Y ustedes saben que la carrera de medicina no es solamente ser médico general, sino que lleva tiempo. Y yo escucho gente que lleva 20, 25 años estudiando una carrera, ¿verdad? Y este tipo, no estoy con esto satanizando todo ese tema o diciendo que está mal, no. Estamos hablando de un hombre que dedicó su vida a ese estudio. Y estando en ese estudio, él se casa, tiene su hija y dedica mucho tiempo a eso que él se preparó. Hasta el día en que le dicen, usted tiene una enfermedad. Y ese fue el alto que él tuvo en su vida, esa enfermedad. Y él le decía a un amigo, mira, todo lo que estudié de medicina me sirvió para una sola cosa. Entonces el amigo le pregunta, ¿para qué? Me dijo, para darme cuenta de que lo que yo tengo no tiene solución, es irremediable. O sea, estudió toda su vida medicina para él darle el punto final a un diagnóstico de él. Y se fue para su casa, obviamente tenía una casa lujosa, una casa llena de muebles, un jardín hermoso, pero la gran ausencia de esa casa era su esposa y su hija. Y él decía, trabajé todo esto, ¿para qué? En vano. Porque las familias nos movemos entre lo vano y lo real. Mi pregunta, iglesia, es ¿a dónde estamos apuntando nuestros esfuerzos? Porque a veces le exigimos a nuestros hijos que para ser alguien en la vida es alguien que estudia o que tiene posesiones. El éxito para el mundo es alcanzar todas tus metas, tus sueños, casa, un sustento, pero se nos olvida de inculcarle lo más importante y es su relación con Dios. Nosotros somos los encargados, somos el primer anillo de seguridad para que nuestros hijos, el futuro, camine de la manera que a Dios le agrada. Entonces, Dios mismo es quien produce en nosotros o nos permite disfrutar de esas bendiciones. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, mejor es un bocado de pan seco en paz que una casa llena de posesiones y banquetes, pero en contienda. La inversión de valores hoy en día inclusive se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias. No podemos nosotros decirle a nuestros hijos que si no estudian no son nadie en la vida, porque la identidad de ellos no depende de lo que estudian, la identidad de ellos depende de lo que Dios ha dicho que ellos son. Y para un poquito cerrar este tema en cuanto a la edificación y el cuidado eficaz de la familia, Dios diseñó la familia para edificar y proteger. Dios diseñó, eres el instrumento que Dios ha dado para que la familia sea protegida y sea edificada. En el versículo 3
hay una afirmación que pareciese que partiera el texto en dos, porque está hablando del proceso de un hombre que toma en cuenta a Dios para construir. Y aparece de manera providencial este texto diciendo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. En el versículo 3 y versículo 4, la palabra nos muestra lo importante que es la protección de los más vulnerables. ¿Para qué edificamos? Para dar un lugar seguro, ¿verdad? Uno cuando construye una casa que no hay como un techo, seguridad, tranquilidad. Pero esa casa también hay que cuidarla, ¿verdad? Y hay que sostenerla. Todo eso en las manos de Dios. Para protección de los más vulnerables, que es la niñez o nuestros hijos. ¿Cuándo se debe empezar a influir en los hijos? Esta fue una pregunta que surgió en medio de una reunión de damas, no de esta iglesia, de otra iglesia. Y la pregunta era: ¿cuándo se debe empezar a influir en la vida de nuestros hijos en cuanto a su relación con Dios? Entonces, era solo una reunión de damas y todas entonces empezaron a debatir. No sé ustedes qué piensan hoy aquí, ¿cuándo se debe empezar a influir? El hecho es que en medio de ese debate, mientras ellos hablaban, había una señora que ya peinaba canas, llena de experiencia. Y la moderadora ve sus ojos y se da cuenta que como que quiere decir algo, esos ojos así como saltones que y yo quisiera hablar. Entonces la moderadora se da cuenta y le dice: hermana, quiero escucharla. Era la más anciana de todas las que estaban ahí. Le dice: ¿cuándo se debe empezar a influenciar la vida? Y dice ella: yo empecé a influenciar la vida de mis hijos 20 años antes de que ellos llegaran. Cuando dispuse mi vida, cuando comprometí mi vida al señorío de Cristo. Y creo que fue una respuesta muy sabia. Ella entendía que si Jehová no edifica a partir de ella, si ella no está presente, ¿cómo le va a exigir a sus hijos que caminen con el Señor? Ella preparó el camino de sus hijos 20 años antes de que llegara. Y a veces creemos que el tema de criar hijos es un asunto de cuando estemos viejos. Cuando uno se casa, por lo general, bueno, ¿y cuándo van a llegar los hijos? Si es normal que cuando un matrimonio se dé, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo? Entonces, no estoy diciendo que esté mal. Hay parejas que toman la opción de decir: vamos a viajar, vamos a andar, vamos a pasear, a conocernos, a disfrutar, como si con los hijos no se disfrutara. O sea, suena como que vamos a aprovechar todo esto porque cuando lleguen los hijos es otro asunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que dice Dios acerca de los hijos esta mañana. Y lo primero que dice Dios acerca de los hijos en el versículo 3 y 4 es que ellos son herencia. ¿Cuántos quieren recibir una herencia? ¿Cuántos han recibido herencias, por ejemplo, aquí? ¿Qué se siente? Una herencia económica, cash, money. ¿Quién ha recibido eso? ¿Eso se siente mal o se siente bien? O sea, usted le diría: no me dé una herencia, no quiero recibirla ahorita, déjame, yo disfruto mi vida. No, es una herencia. No, yo no quiero eso, ¿para qué me voy a encartar con una herencia? No, ¿verdad? Y el mundo hoy en día, la sociedad, tiene una imagen distinta acerca de los hijos. ¿Sabes qué dice el mundo acerca de los hijos? Que son un estorbo, que son un gasto, que son un complique, que son un problema, que tener hijos no va a dejar que tú alcances tus metas. ¿O no? O yo solo he escuchado eso, no sé, de pronto en otros. ¿Verdad? Ese es el desafío que tenemos como iglesia, porque la perversión sexual, la promiscuidad, ha llevado al hombre a un disfrute sexual de manera egoísta y no pensar en eso que Dios nos ha dado. La pornografía, ¿qué hace la pornografía en la mente de una persona? Tras de que la daña su corazón, lo vuelve egoísta más de lo que es, distorsiona la imagen de la mujer. Empiezas a ver a la mujer como un objeto, como algo que te da gratificación y no una persona. Se vuelve un cuerpo sin rostro para ti. Obtienes satisfacción inmediata. Entonces, en medio de esto, entender que Dios, al darnos hijos, nos está entregando una herencia, debería generar en nosotros gozo. Y eso es lo que tenemos que nosotros reflejar al mundo. Nosotros tenemos conversaciones con amigos en otros espacios y ellos dicen: un hijo, uy, no, hermano, pero ¿por qué? Nosotros, sí, no podemos hacer que las personas piensen como nosotros, pero sí manifestar que un hijo es bendición de Dios. Todo bien recibido de Dios es una herencia. Lo que también nos dice que no son nuestros.
porque la herencia es de alguien que trabajó por ellos y te la está entregando. Esa bebé que tienes en tus manos, Dios te la ha entregado con el propósito de que sea edificada y sea protegida. No para que tú seas feliz únicamente y ay, qué chévere, y te tomes fotos, eso es bonito. Pero entre lo vano y lo real, ¿en qué estás invirtiendo tus esfuerzos? Porque afuera el mundo no discrimina. La perversión sexual no discrimina. Antes, para acceder a la pornografía, que es lo que es como el flagelo más fuerte ahora en los adolescentes y niños, tú tenías que ir a una tienda de videos. Yo me acuerdo porque yo iba con mis tíos a alquilar películas, porque no era como hoy en día que tienes acceso al internet de manera… ¿Sabes cuánto se demora un niño para estar viendo pornografía? 9 segundos. 9 segundos. Antes pues tú tenías que darle la cara al Señor, ¿no? Entonces te genera algo de pena pedir una película clasificación para adultos, ¿verdad? Entonces, y no, ese señor conoce a mi papá, no, que ahí le dice, ¿no es cierto? Había como algo un poco más cerrado, pero hoy en día un niño, ¿qué hacemos nosotros como familia entregándoles dispositivos a un niño a la edad que no le corresponde? Tú estás pendiente de los constructores de tu casa, porque la casa no se edifica sola, la casa se edifica, dice, en vano trabajan los que la edifican. Todos cumplimos un rol dentro de la familia, como hermano, como hijo, como esposo, como tío. Esas son vidas, son herencias entregadas por Dios. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Y lo segundo que dice el Señor acerca de esto es que es cosa de estimar. El versículo 4 dice, versículo 3, he aquí herencia de Jehová los hijos, cosa de estima, ¿qué? El fruto del vientre. Cosa de estima, el fruto del vientre. No sé si ustedes recuerdan, pero hay un famoso mal refrán por ahí, mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí lo han escuchado? Y cómo cada día la estimación al fruto del vientre va en decadencia. El tema del aborto. Hoy en día llevamos como 3 años con una ley que despenaliza el tema del aborto. Y cada vez se extiende más, porque antes era hasta la semana 10. Pero cada vez como que se desestima más el tema del fruto del vientre, lo que es un embarazo, y lo corrieron a 14 semanas. Y de las 14 semanas a la semana 18. Y hoy vamos en la semana 24. Ellos consideran que no es vida, que no es un hijo, que no es una bendición de Dios, que no es un ser. Después de la semana 24, imagínate. Y eso se está alimentando hoy cada día más. Y es parte de esa perversión sexual que nos ha afectado. Este tema es bastante, yo no sé, yo creo que me entenderán un poco más los que son padres. Yo escuché el corazón de mi hijo a la semana 8 por el Doppler. Y los que son papás me entienden qué es eso. No importa si lleva 4 semanas, si lleva 20. Escuché su corazón. Y la sociedad hoy en día eso lo ha tirado por el piso. Y ese es el peligro, como dice Juan Carlos. Y con esa mentalidad están creciendo. Porque el mundo sí habla. Nosotros no podemos seguir a nuestros hijos al colegio. No podemos hacerlo. Pero allá, inclusive en el colegio, distorsionan su identidad. Hace unos años, el médico de cabecera era el odontólogo, el ortopedista. ¿Por qué? Porque el niño era cansón y se partía el brazo. Yo me acuerdo en el colegio, era normal. ¿Dónde estuviste? No, que en el médico porque me partí un brazo. La dinámica era totalmente distinta. Pero hoy en día el médico de cabecera, por excelencia, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿quién es? Un psicólogo, un psiquiatra, porque hasta los medican ya. Y es obvio, ¿por qué? Porque lo que ha hecho la perversión sexual es confundir su identidad. Cuando tú te sientes confundido, te entras en ansiedad. Yo recuerdo cuando volaba y nos metíamos en una nube, eso se llamaba chuzar la nube, decíamos nosotros, miramos para todo lado y haz de cuenta que te metes en un cuarto blanco, pero vas a 90 nudos, a 3000 pies de altura, bajo lluvia. Tú no te sentías tranquilo. Tú decías, espero poder salir de la nube
y cuando salga de la nube, ver el horizonte, no ver un cerro. Porque si veo el cerro, hasta ahí te voy. Hasta ahí fue. Y mientras estamos en ese momento de confusión, que no sabemos hacia dónde vamos, pues yo no empezaba a sudar, hermano, no sudaba en ese casco y me preguntaban, Lozano, ¿cómo vamos? Vamos bien, que salgamos. Y empieza uno a pedir, Señor, que salgamos de esta confusión, de esta nube. Entonces lo que ha hecho la perversión es confundir a nuestros niños. Por eso tanto problema de ansiedad, de adicciones. Es increíble cómo hoy en día los principios y esta sociedad cada vez va en una decadencia moral. Esto no es lo peor, pero ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Porque eso es lo que ellos están viendo. Y lo tercero que menciona el texto acerca de qué son los hijos para Dios, dice que son saetas. Aquí ya utiliza una figura, yo creo que David sabía exactamente a qué se refería, porque David fue guerrero. No sé cómo se sentirá un guerrero en el campo de batalla sin ningún tipo de arma. O sea, es un asunto de vida o muerte. Entonces, los hijos son un regalo, una herencia de Dios. Aparte, es una recompensa, una cosa de estima, porque la recompensa se le entrega a alguien por su conducta, ¿no? La recompensa es algo que se da en reconocimiento a la conducta de alguien. Cuando alguien hace algo, como la propina, más o menos así como el ejemplo, cuando hace algo que no se pidió y usted entrega esa recompensa, usted no la esperaba, ¿sí? Y la recompensa tiene algo particular, impacta de acuerdo a quien es dador de la recompensa, no de quien la recibe. Por ejemplo, si a mí me recompensa el ser humano algo, pues está bien, pero si mi recompensa viene de Dios, ¿no cree que le da mayor altura a esa recompensa, a ese valor, a ese aprecio? Entonces, esto no es una recompensa que da el hombre, es una recompensa que da Dios, es una herencia. Es algo dado por Dios. Y aparte, saeta, es un asunto de vida y muerte. Mira que uno piensa en hijos muchas veces cuando ya ha disfrutado supuestamente la vida, ¿no? Y el texto es claro al decir en el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la vejez. ¿Amén? No. ¿Qué dice? En la juventud. No en esta iglesia, en otra iglesia. Puedes preguntarle a un joven, oye, ¿te piensas casar? ¿Quieres casarte? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Y qué dicen los jóvenes de algunas iglesias? Uy, no, ¿cómo está el mundo? No, ¿eso para qué? Porque están poniendo sus ojos ¿en qué? En el modelo que el mundo está colocando. Entonces, no quieren tener hijos porque el mundo está, no, ¿para qué traer hijos al mundo, verdad? Y no estoy diciendo que si hay parejas que no tienen hijos están mal, porque sería ilógico. Yo con mi esposa no hemos podido tener bebé, perdimos un bebé. Entonces, pero si ustedes hablan con Angie lo que más desea en su vida, las que la conocen, es que ser mamá. Ella aprecia recibir esa herencia, estima el fruto del vientre y dice que son de bendición los hijos, obviamente, pero aquellos hijos habidos en la juventud, dice que son una bienaventuranza para el hombre. Amén. Hay un hogar que nosotros queremos mucho, los consideramos hermanos, Valeria y Andrés. Y hace poco subieron una foto donde anda como la moda de ponerlos como muñequitos. Ahorita se ven como cómic. Y yo veía a Andrés, a Luquitas, a Vale y a Ani, y yo decía, qué hermosa familia. Porque si Dios es el centro de la familia, que vengan los hijos que vengan. Porque son saetas en las manos del guerrero. Claro, si un hogar no tiene principios, si un hogar no ha tenido en cuenta en Dios en la edificación, en el cuidado, obviamente usted dice, no, ¿para qué se mete más ahí? A traer sufrimiento, ¿verdad? Pero cuando una pareja joven ama al Señor, está comprometida con Dios, lo más hermoso que les puede pasar es tener un hijo, porque es herencia y bendición de Dios. Amén. Entonces, para ir resumiendo un poco,
La bienaventuranza de aquel hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice que no será avergonzado cuando hablare con sus o con los enemigos en la puerta. Y uno pues puede entender este texto de dos maneras. Claro, si por ejemplo yo tengo 10 hijos y alguien viene a montarme problema, pues yo llamo a todos y salen todos a sacar pecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué vergüenza voy a sentir? No se siente respaldado, ¿no? Dice, no, tengo aquí respaldo. Pero mira que hay algo que me llama la atención, dice que cuando hablare o cuando litigare o cuando discutiere con sus enemigos en la puerta no va a sentirse avergonzado. Y meditando en esto, llegaba a una conclusión, y es que el hombre no se va a sentir avergonzado porque va a sentir esa tranquilidad del deber cumplido, de haber hecho bien la tarea. Un hombre que ha edificado con la dirección de Dios, un hogar que ha sido construido, protegido, sustentado por Dios, da la tranquilidad al final de los días de decir, he hecho la tarea. He hecho la tarea, por eso no hay vergüenza. Los enemigos buscarán avergonzarlo, ¿sí? En sus conversaciones. Van a objetar contra él. Pero hay algo que es contundente ante cualquier argumento, y es el testimonio. La gente podrá decir muchas cosas, pero algo contundente es el testimonio de ese hombre que direccionó, como dice ahí, como el guerrero, que toma una flecha y apunta. Obviamente, si es más joven, más fuerzas va a tener, entonces digamos que el alcance va a ser mayor, ¿verdad? Pero un hombre que apuntó, que direccionó, que dirigió esa flecha, ese hijo, va a alcanzar el propósito. Ahora, Proverbios 22:6 dice lo siguiente, y ese también es bastante conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Ahí no está diciendo o está especificando un camino en particular. Sencillamente está diciendo que al niño se le instruye en un camino. Y ese instrumento de instrucción, valga como la redundancia, es la familia. Alice va a llegar tan lejos con el Señor como su familia la instruya. Yo digo Alice porque es mi sobrina. Pero en el caso de cada uno de ustedes, cada hijo debe ser visto como un regalo, no como un estorbo, no como algo que te amarra. Debe ser visto como un regalo porque es herencia de Dios, es un regalo que Dios da. Debe ser apreciado, valorado como una recompensa, algo que tú no esperabas y Dios te lo da. Sabemos que no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Y dirigido con sabiduría, porque afuera hay un mundo pervertido sexualmente que quiere hacerlos esclavos de la pornografía, esclavos de las drogas, esclavos del pecado. Y si nosotros no somos ese fortín, iglesia, nadie más lo va a hacer. Nadie va a hacer por nuestro hogar lo que nosotros tenemos que hacer. Las personas que son responsables. No espere, hay gente que llega a la iglesia y le encargo a mi hijo. Y uno dice, ¿cómo así? Es su hijo, es su herencia, es lo más preciado para usted. Y a veces creemos que es eso, llevamos a nuestros hijos a la iglesia para que allá Juanquita y Claudia nos los transformen. Tú eres el primer anillo de seguridad. Tú eres el fortín, tú eres la primera línea de defensa para que nuestros hijos no caigan en la perversión sexual. ¿Has hablado con tu hijo? ¿Te has sentado a hablar con él? Hijo, ¿qué estás atravesando? ¿Le has preguntado cómo se siente? ¿Se siente parte de esta familia? Yo animo a los padres a que se acerquen a sus hijas, las amen, las consientan, de tal manera que cualquier hombre que llegue no le quede fácil, que cualquier hombre que le traiga una rosa
no salga corriendo detrás de ese hombre porque su papá le traía ramos. Madre, abrace a su hijo, no lo rechace, para que después no esté buscando amor en brazos de otra mujer o en muchas mujeres. Porque es que todo eso que pasa en la infancia marca la vida de ese niño, y cuando se case él va a estar lidiando con esos problemas. Entonces, iglesia, somos la primera línea de defensa en contra de la perversión sexual que hoy nos ha afectado. La familia es el instrumento de edificación y protección de la niñez contra la perversión sexual. No nos hagamos los indiferentes. No nos hagamos los indiferentes. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Dios, acercarnos a ella, y te pedimos, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Dios, y podamos, Dios, renovar nuestras vidas, nuestro compromiso contigo, Señor. Señor, tú nos has puesto como protección y defensa ante un mundo que sexualmente está pervertido, Dios. Y allá afuera, Señor, la sociedad, las leyes, los colegios les hablan de aquello que nosotros no les hablamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos. Ayúdanos a ser ejemplo para ellos, Dios, en cada una de sus etapas de vida, Dios. Como decía la anciana, Señor, yo empecé a influenciar la vida de mi hijo hacia Cristo 20 años antes de que llegara. Porque no hay mayor poder de convencimiento, Señor, que el ejemplo. Ayúdanos, Dios, a ser familias que se edifican en ti, hogares que dependen de ti, Señor, que centran cada esfuerzo en lo real y no en lo vano, Señor, porque a eso nos has llamado, Señor, a ser familias fuertes para que tu iglesia también sea una iglesia fuerte ante estos desafíos modernos, Señor. Que tu palabra y tu verdad, Señor, estén cada día con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.